Mi hija Lily, de 6 meses, de repente comenzó a dormir cada vez más. Un día, al recogerla de la guardería, estaba completamente flácida en su asiento de coche y no se despertaba ni siquiera cuando le cambiaba el pañal. Estaba a punto de llamar al médico cuando noté un residuo rosado seco alrededor de la tetina de su biberón. Lo probé e inmediatamente reconocí el mismo sabor del medicamento que tomo para mis alergias y que siempre me da sueño. Alguien en la guardería estaba drogando a mi bebé. Conduje de vuelta y exigí hablar con la directora. Ella dijo que era una acusación grave y preguntó si tenía pruebas de quién lo hizo. Solo había 2 maestras en la sala de bebés. La señorita Carol, que llevaba allí 10 años, y la señorita Jessica, que siempre parecía abrumada con los bebés. Le dije a la directora que la prueba estaba en el biberón y que mi bebé apenas podía mantenerse despierta. Me miró como si estuviera loca y dijo que tal vez el residuo era solo fórmula. Exigí ver las grabaciones de la clase, pero dijo que las cámaras eran solo para seguridad y que los padres no podían verlas sin una orden judicial. Llevé a Lily a la sala de emergencias, donde confirmaron que tenía Benadryl en su sistema, en niveles peligrosos para un bebé. El médico dijo que el uso prolongado podría causar convulsiones o problemas respiratorios y preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto. También mencionó que había visto a otros 2 bebés de la misma guardería con síntomas similares en el último mes, pero no había conectado el patrón. Me di cuenta de que Lily había estado excesivamente somnolienta durante al menos 3 semanas, pero lo había atribuido a estirones de crecimiento y a la dentición. La culpa casi me mata. Llamé a la policía desde el hospital. Explicaron que sin saber qué empleado lo hizo, no podían arrestar a nadie. El oficial incluso sugirió que tal vez le había dado demasiada medicina y lo olvidé. Me quedé en shock. Volví a la guardería temblando de rabia y les mostré el informe del hospital que probaba que Lily había sido drogada. La señorita Carol apenas lo miró y dijo, «Los bebés duermen mucho». Mientras que la señorita Jessica se quedó parada, nerviosamente evitando el contacto visual. La directora leyó el informe y dijo que investigaría internamente, pero que no podía tomar medidas contra su personal basándose en los resultados de un solo niño. Exigí que todos los niños de la guardería fueran examinados como mi hija, pero dijo que sería ilegal, y los expondría a demandas por despido improcedente. De hecho, me dijo que si no estaba satisfecha, era bienvenida a buscar otro cuidado infantil. Llamé a todas las guarderías a 40 minutos de mi trabajo y todas tenían listas de espera de más de 8 meses. No podía permitirme una niñera y mi madre vivía en la otra punta del país. Si faltaba otro día al trabajo, me despedirían. Tuve que llevar a Lily allí de nuevo a la mañana siguiente y vomité en el estacionamiento después de dejarla. Empecé a llamar a otros padres de la sala de Lily y descubrí que otros 3 bebés habían estado inusualmente somnolientos últimamente. Una mamá dijo que su hijo había estado tan adormilado que lo llevó al médico pensando que tenía mononucleosis. Un papá me dijo que se había quejado a la señorita Carol directamente sobre el letargo de su hijo, y ella se había reído y le había dicho que debería estar agradecido por el descanso. Estas mujeres estaban drogando a varios bebés y la directora las estaba protegiendo. Me enteré por una extrabajadora de que los padres se habían quejado de que los bebés estaban demasiado somnolientos en la sala de la señorita Carol durante años, pero nunca pasaba nada porque ella era amiga de la hermana de la directora. Cuando amenacé con ir a los medios, la directora sacó mi contrato de inscripción y me mostró el acuerdo de arbitraje que había firmado, además del párrafo que decía que sería responsable de los daños si perjudicaba su reputación. Señorita Carol debió sentirse intocable porque cuando recogí a Lily esa tarde, me sonrió con descaro y dijo, «Día difícil. Quise hacer algo que me valdría 25 años a cadena perpetua justo allí, delante de todos, pero en su lugar me incliné y le dije que sabía lo que estaba haciendo». Me susurró de vuelta, «Pruébalo», y me guiñó un ojo mientras mi bebé yacía inconsciente en mis brazos. A la mañana siguiente tuve que dejar a Lily de nuevo y se sintió como si la estuviera entregando a un monstruo, pero había escondido una cámara en su pañalera. Me senté en el estacionamiento viendo la transmisión en vivo en mi teléfono, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. A las 10:15 vi a la señorita Carol sacar una botella de Children's Benadryl de su bolso personal y verterlo en 4 biberones diferentes, incluido el de Lily. Incluso agitó cada biberón para mezclarlo antes de colocarlos en el refrigerador. Drogó a 4 bebés en menos de 2 minutos como si fuera parte de su rutina matutina. La tenía en video cometiendo un delito grave contra varios bebés. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para acabar con esto. Agarré mi teléfono con ambas manos para detener el temblor y pulsé el botón de subir para mi almacenamiento en la nube.
El video comenzó a copiarse, pero la barra de progreso se movía tan lentamente que quise gritar. Conecté mi unidad USB al adaptador del cargador de mi coche y copié el archivo allí también mientras veía cómo el porcentaje de carga se arrastraba. Mi cerebro seguía gritando que necesitaba varias copias en caso de que le pasara algo a mi teléfono. Envié el video a mi correo electrónico personal con una marca de tiempo que mostraba exactamente cuándo fue grabado. Todo el tiempo, mis ojos seguían mirando la puerta de la guardería, porque una parte de mí quería correr allí y sacar a todos los bebés de esa sala. En su lugar, llamé al 911 y le dije al operador que tenía evidencia en video de una maestra de guardería drogando a varios bebés con Benadryl. Ella preguntó si algún niño estaba en peligro inmediato, y cuando dije que sí, me transfirió al buzón de voz de un detective. Dejé un mensaje explicando todo y que tenía prueba en video de la señorita Carol poniendo medicamento en 4 biberones de bebé diferentes. El buzón de voz del detective decía que alguien me devolvería la llamada en 24 horas, lo que me hizo querer tirar mi teléfono por el parabrisas. 24 horas significaba que Carol drogaría a más bebés mañana mientras la policía no hacía nada. Volví a entrar en la guardería, tratando de mantener mi cara normal, aunque todo mi cuerpo vibraba de rabia. Le dije a la señora de la recepción que Lily tenía una cita médica que había olvidado y que necesitaba recogerla temprano. La señorita Carol estaba sosteniendo a Lily cuando entré en la sala de bebés y tenía esa misma mirada de suficiencia en su cara, como si supiera que yo no podía hacer nada. Me entregó a mi bebé inconsciente y dijo algo sobre que Lily era una gran dormilona. Hoy mantuve mi boca cerrada y solo asentí, porque si la abría, le habría dicho que la tenía en video cometiendo delitos graves contra bebés inocentes. Lily ni siquiera se movió cuando la abroché en su asiento de coche y su cabecita simplemente se desplomó hacia un lado. En casa, puse a Lily en su cuna y abrí mi computadora portátil para crear una línea de tiempo detallada de cada día, que había estado inusualmente somnolienta durante las últimas 3 semanas. Revisé mi calendario de trabajo para ver qué días la había dejado yo en lugar de mi esposo y lo comparé con el portal de padres en línea de la guardería que mostraba qué maestras trabajaban cada día. El patrón saltó a la vista inmediatamente porque Lily solo se drogaba los días en que la señorita Carol estaba trabajando en la sala de bebés. Nunca tuvo somnolencia excesiva cuando otras maestras cubrían los días libres de la señorita Carol, cuando la señorita Jessica trabajaba sola durante los descansos para el almuerzo de Carol. Resalté cada incidente en amarillo y agregué notas sobre cuánto tiempo durmió Lily y si había sido difícil de despertar. Luego, comencé a enviar mensajes a los 3 padres con los que había hablado antes y les pedí que se reunieran conmigo urgentemente en la cafetería de la Quinta Avenida. 2 de ellos aparecieron en 1 hora y reproduje el video en mi teléfono mientras nos acurrucábamos en el rincón de la cabina. La mamá empezó a llorar y a cubrirse la boca mientras el papá se puso completamente pálido y no paraba de decir que no podía creerlo. Les mostré mi línea de tiempo y les pregunté si podían revisar sus propios calendarios para ver si el patrón coincidía. La mamá sacó su teléfono y empezó a desplazarse por sus fotos del último mes, buscando días en los que su hijo pareciera extra cansado. El papá recordó haberse quejado a su esposa por recoger a su hija 3 veces, cuando estaba tan somnolienta que no comía la cena. Intercambiamos números de teléfono y acordamos mantenernos en contacto constante sobre qué hacer a continuación. La mamá mencionó que su pediatra le había hecho análisis de sangre, pero no encontró nada porque no estaban buscando específicamente Benadryl. Dijo que iba a llevar a su hijo directamente al hospital para una nueva prueba que verificara ese medicamento específico. El papá dijo que iba a sacar a su hija de inmediato y que se las arreglaría para el cuidado infantil más tarde, incluso si eso significaba tomar tiempo libre en el trabajo. Todos acordamos documentar todo y compartir cualquier comunicación de la guardería o la policía. Esa noche, alrededor de las 7:00, mi teléfono finalmente sonó con un número bloqueado, y el detective se presentó. Sonó mucho más interesado cuando le expliqué que tenía grabaciones de video reales de la señorita Carol drogando a 4 bebés diferentes, incluida mi propia hija. Dijo que podía reunirse conmigo en la estación de policía mañana por la mañana a las 9:00 y que trajera cualquier documentación que tuviera. Le conté sobre los otros padres y el patrón que descubrí con el horario de trabajo de la señorita Carol. Dijo que trajera todo y que hiciera copias de toda mi evidencia antes de ir. Esa noche no pude dormir en absoluto y me levantaba cada hora para ver a Lily y asegurarme de que aún respiraba con normalidad. Su pequeño pecho subía y bajaba, pero dormía tan profundamente que me asustaba.
La culpa de tener que llevarla de nuevo a ese lugar por la mañana me enfermó físicamente y vomité 2 veces antes del amanecer. Sabía que no podía dejarla allí de nuevo, pero tampoco podía perder mi trabajo y necesitábamos mis ingresos para pagar la hipoteca. En la estación de policía, le mostré al detective el video en mi teléfono, y él inmediatamente llamó a su supervisor para que viniera a verlo. También hicieron copias de todo, incluida mi línea de tiempo, y me hicieron escribir una declaración detallada sobre cada cosa que había sucedido desde el primer día que noté que Lily estaba somnolienta. Algo no cuadraba sobre la señorita, Carol siendo tan audaz, drogando a bebés justo delante de una cámara de la que no sabía. Pero, ¿qué hay de todas esas cámaras de seguridad que mencionó la directora? El detective seguía haciendo preguntas específicas sobre fechas y horas, en las que otros padres se habían quejado. Tomaron fotos de los registros médicos de Lily de la sala de emergencias que mostraban los niveles peligrosos de Benadryl en su sistema. El detective finalmente levantó la vista y me dijo que necesitarían verificar la autenticidad del video y construir un caso adecuado antes de hacer cualquier arresto. Dijo que podría tomar varios días o incluso una semana porque necesitaban coordinarse con los servicios de protección infantil y la oficina del fiscal del distrito. Cuando le pregunté qué se suponía que debía hacer con Lily mientras tanto, solo se encogió de hombros y dijo que debería hacer los arreglos que sintiera que eran más seguros para mi hija. Salí de la estación de policía con Lily durmiendo, en su portabebés, y me senté en mi coche durante 20 minutos, solo mirando a la nada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara diciendo que había encontrado una clínica de asistencia legal que ayudaba a los padres con problemas de guardería y que ya me había hecho una cita para esa tarde. Conduje directamente allí y me reuní con una abogada que parecía apenas mayor que yo, pero sabía lo que hacía. Leyó mi contrato de inscripción y señaló que la cláusula de arbitraje solo cubría disputas civiles entre yo y la guardería, no enjuiciamiento criminal. Dijo que ir a los medios aún podría hacer que me demandaran por difamación, incluso con evidencia en video, si el caso criminal no resultaba en condenas. También mencionó que la compañía de seguros de la guardería tendría mejores abogados, de los que yo podría pagar. Salí sintiéndome más atrapada que antes y tuve que detenerme 2 veces en el camino al trabajo porque no podía parar de llorar. Cuando finalmente llegué a mi escritorio, mi supervisora ya me estaba esperando y me pidió que fuera a su oficina. Cerró la puerta y dijo que había notado que había estado faltando al trabajo y que parecía distraída cuando estaba allí. Traté de mantenerme entera, pero terminé sollozando y contándole todo sobre la drogadicción y el video, y cómo tenía que seguir llevando a Lily allí. Me entregó pañuelos y dijo que me daba 3 días de permiso familiar de emergencia, a partir de ese momento, pero que eso era todo lo que podía hacer sin que RRHH se involucrara. Le di las gracias y me fui a casa, donde encontré el coche de Sara. Ya en mi entrada había impreso 30 páginas de regulaciones estatales sobre el manejo de medicamentos en guarderías con licencia y las extendió por la mesa de mi cocina. Repasamos cada violación que pudimos probar, incluyendo medicamentos sin etiquetar, sin formularios de consentimiento de los padres por escrito, almacenamiento inadecuado y administración de medicamentos sin documentar dosis u horarios. Sara incluso había encontrado una regulación que requería que todos los medicamentos se mantuvieran en una caja cerrada con llave, a la que solo la directora podía acceder. Tomamos fotos de cada página y tomamos notas sobre qué reglas coincidían con lo que habíamos presenciado. Pasé el resto de ese día llenando el formulario de queja en línea para el Departamento de Licencias de Cuidado Infantil del Estado. Subí el archivo de video, los registros del hospital y nuestra documentación de las violaciones de las regulaciones. El sistema me dio un número de caso y dijo que alguien se pondría en contacto conmigo en 2 días hábiles. Esa noche, Mike envió un mensaje de texto a nuestro grupo diciendo que había estado buscando en viejas publicaciones en un grupo de Facebook de padres local. Encontró a 3 padres diferentes que se habían quejado de que sus bebés estaban inusualmente somnolientos en esa misma guardería durante los últimos 2 años. Una mamá había escrito que su hija durmió 14 horas seguidas después de recogerla y que había cambiado de guardería la semana siguiente. Otro padre mencionó que su hijo había estado tan adormilado que pensaron que tenía un problema neurológico hasta que se detuvo cuando cambiaron de guardería. Mike hizo capturas de pantalla de todo y dijo que estaba tratando de encontrar su información de contacto a través de amigos en común. Decidí intentar contactar a la señorita Jessica directamente, ya que siempre parecía nerviosa alrededor de la señorita Carol. La encontré en las redes sociales y obtuve su número de teléfono de una vieja publicación sobre la venta de muebles. Cuando llamé, contestó al tercer timbre,
pero tan pronto como dije mi nombre y mencioné la guardería, colgó. Volví a llamar 2 veces, pero no contestó. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su participación, o al menos su conocimiento de lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, el detective llamó mientras yo le daba de desayunar a Lily. Dijo que su equipo técnico había autenticado el video y confirmado que no había sido editado ni manipulado. Preguntó si habíamos reunido alguna evidencia adicional desde nuestra reunión y pareció impresionado cuando le conté sobre los otros padres que Mike encontró y las violaciones de las regulaciones que Sarah documentó. Dijo que tener múltiples víctimas y un patrón de comportamiento fortalecería su caso significativamente. Mencionó que estaban trabajando con CPS para coordinar entrevistas con todas las familias actuales en la guardería. Después de que colgué, mi mamá llamó desde el otro lado del país. Había estado evitando decírselo porque sabía que se volvería loca, pero ya no podía ocultárselo. Empezó a llorar tan pronto como le expliqué lo que había estado sucediendo y no paraba de decir que debería haber estado allí para proteger a su nieta. Quería volar de inmediato, pero no podía permitirse faltar al trabajo en su empleo, donde acababa de usar sus últimos días de vacaciones. Ambas nos sentimos impotentes por no poder proteger a Lily de esta pesadilla. Esa tarde, recibí una llamada del Departamento de Licencias del Estado. La inspectora dijo que había revisado mi queja y que llevaría a cabo una inspección sin previo aviso en la guardería dentro de las próximas 48 horas. Me advirtió que no le dijera a nadie allí sobre la visita, ya que necesitaban observar las operaciones normales para investigar adecuadamente. Dijo que si encontraban evidencia que respaldara mi queja, podrían suspender la licencia de la guardería de inmediato. Sentí el primer destello de esperanza que había tenido en días. Esa noche, alrededor de las 11:00, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía, «Deja de causar problemas o te arrepentirás». Sin ninguna otra información. Mis manos temblaron mientras tomaba una captura de pantalla y se la reenviaba inmediatamente al detective con un mensaje preguntando si podían rastrear el número. Respondió en minutos diciendo que su unidad de delitos cibernéticos lo investigaría y que le avisara si recibía alguna otra amenaza. A la mañana siguiente, mi estómago estaba revuelto mientras preparaba a Lily para la guardería. No paraba de revisar mi teléfono esperando que el detective me dijera que no la llevara. Pero no llegó nada. Cuando entré en la sala de bebés, la señorita Carol apenas me miró, pero noté que le temblaban las manos mientras registraba a Lily en el portapapeles. Seguía sacando su teléfono del bolsillo cada pocos minutos y revisándolo como si estuviera esperando que sucediera algo malo. La señorita Jessica ni siquiera estaba allí todavía, lo cual era extraño, ya que solía llegar antes de las 7:00. Besé a Lily para despedirme y traté de no llorar mientras la entregaba a esta mujer que la había estado drogando durante semanas. El viaje al trabajo me pareció eterno y no paraba de actualizar mi correo electrónico, esperando noticias de la inspectora o del detective. Alrededor de las 11:00, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah, diciendo que acababa de ver a 3 personas con traje entrar en la guardería, llevando portapapeles y credenciales de aspecto oficial. Mi corazón empezó a acelerarse, y le dije a mi jefe que necesitaba usar el baño para poder enviar un mensaje a los otros padres. Todos estaban asustados y preguntaban si debíamos ir a buscar a nuestros hijos, pero Mike dijo que necesitábamos dejar que los oficiales hicieran su trabajo sin interferir. No podía concentrarme en nada en el trabajo y seguía cometiendo errores estúpidos en hojas de cálculo que había hecho 100 veces antes. Mi compañero de trabajo me preguntó si estaba bien, y solo dije que Lily me había mantenido despierta toda la noche. Alrededor de las 2:30 mi teléfono sonó con un número que no reconocí, y cuando contesté era la inspectora. Dijo que había encontrado múltiples violaciones, incluyendo almacenamiento inadecuado de medicamentos y falta de documentación para la administración de cualquier medicamento a los niños. También dijo que varios miembros del personal parecían nerviosos y dieron respuestas contradictorias sobre sus rutinas diarias, pero que necesitaba más tiempo para completar su investigación completa. Le pregunté si la guardería sería cerrada y ella dijo que aún no, pero que estaban exigiendo correcciones inmediatas a varios problemas de seguridad. Cuando llegué a la guardería para recogerla, el estacionamiento estaba más lleno de lo habitual con padres parados en pequeños grupos charlando. En el momento en que crucé la puerta, la directora apareció de la nada y me agarró del brazo, con la fuerza suficiente para dejarme marcas. Me metió a la fuerza en su oficina y cerró la puerta de golpe detrás de nosotras. «Sé que estás detrás de esta campaña de acoso contra mi personal», dijo con la cara enrojecida. «Si sigues,
Difundiendo estas mentiras, te prohibiré la entrada y tendrás que encontrar a alguien más para recoger a tu hija. Me solté de su brazo y le dije que el hospital tenía pruebas de que Lily estaba drogada, pero ella solo sonrió con esa sonrisa desagradable y dijo que una sola prueba no probaba nada sobre quién hizo qué. Cuando finalmente llegué a la sala de bebés para buscar a Lily, estaba desmayada en su cuna de nuevo, a pesar de que ya había pasado la hora de la siesta. La señorita Carol me entregó el bolso de Lily sin decir una palabra, pero pude ver el miedo en sus ojos por primera vez. Esa noche, Mike llamó y dijo que su esposa, que trabajaba como enfermera en el hospital de niños, podía analizar el cabello de todos nuestros bebés para ver si había una exposición a largo plazo a las drogas. Dijo que las pruebas de folículos pilosos podían mostrar patrones de 3 a 4 meses, lo que probaría que esto no fue algo de una sola vez. Acordamos un momento para que todos los padres lleváramos a nuestros hijos a su casa ese fin de semana para las pruebas. A la mañana siguiente, el detective finalmente llamó y dijo que planeaban ejecutar una orden de registro en la guardería a las 9:00 am. Me dijo que buscara otro lugar para Lily ese día porque la guardería estaría cerrada durante el registro. Entré en pánico porque ya había faltado tanto al trabajo y mi jefe me había advertido sobre la asistencia. Llamé a todas las guarderías de atención sin cita previa a una hora de mi trabajo, pero todas estaban llenas o querían 72 horas. De aviso para niños nuevos. Finalmente encontré un lugar al otro lado de la ciudad que tenía cuidado de emergencia, pero costaba $200 por un día. El detective básicamente me dijo: buena suerte para encontrar cuidado infantil mientras nos tomamos nuestro dulce tiempo, porque nada dice proteger y servir como encogerse de hombros ante un caso de drogadicción de bebés por razones de papeleo. Mi tarjeta de crédito estaba casi al límite por todas las facturas médicas y las pruebas, pero no tenía otra opción. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, sabiendo que probablemente iba a recibir una amonestación o algo peor. A la mañana siguiente, conduje 45 minutos a través del tráfico de la hora pico para dejar a Lily en la guardería de emergencia. Todo el tiempo pensaba en lo que la policía podría encontrar y si esta pesadilla finalmente terminaría. Acababa de llegar a casa cuando Sara comenzó a enviar mensajes desde el estacionamiento de la guardería, donde se había quedado para ver cómo se desarrollaba todo. Dijo que 4 coches de policía se habían detenido a las 9:00 en punto y que los oficiales estaban entrando con cajas y cámaras. Los padres que llegaban para dejar a sus hijos eran rechazados por un oficial en la puerta que decía que la instalación estaba temporalmente cerrada. Sara podía ver a través de las ventanas delanteras que los miembros del personal estaban siendo separados en diferentes salas y parecía que estaban siendo interrogados uno por uno. Dijo que la señorita Carol había llegado tarde e intentó irse cuando vio los coches de policía, pero un oficial la detuvo en el estacionamiento. Alrededor del mediodía, el detective llamó para contarme lo que habían encontrado. En el bolso personal de la señorita Carol, descubrieron 2 botellas de Children's Benadryl junto con un horario escrito a mano que tenía iniciales junto a diferentes horarios. También encontraron un armario sin llave en la sala de bebés con 3 botellas más de varios medicamentos para dormir que no se suponía que fueran accesibles para el personal. Dijo que estaban probando varios biberones de bebé para ver si tenían residuos de drogas y que ya habían encontrado rastros en 6 de ellos. Esa tarde, estaba dándole de almorzar a Lily cuando Sara envió un mensaje de texto diciendo que los furgones de noticias se estaban acercando a la guardería. Puse las noticias locales y allí estaba. Noticias de última hora sobre una guardería bajo investigación por drogar a niños. Luego la vi a la señorita Carol siendo sacada con esposas, con la cabeza gacha, tratando de esconder su cara de las cámaras. El reportero dijo que fue acusada de múltiples cargos de poner en peligro a niños y agresión. Sentí un alivio que me inundó, pero también una rabia ardiente por haber tardado tanto y que tantos bebés hubieran sufrido mientras todos la protegían. Esa noche, recibí un mensaje de texto de otro padre diciendo que la directora había convocado una reunión de emergencia a las 7:00. Dejé a Lily con mi vecina y conduje a la guardería con la mano temblando en el volante. El estacionamiento estaba lleno y los padres estaban parados afuera en grupos, hablando en voz baja. Dentro de la sala principal habían colocado sillas en filas, y la directora estaba al frente con los brazos cruzados y una expresión de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Empezó diciendo que estaba conmocionada por el arresto y que no tenía idea de que la señorita Carol estuviera haciendo algo malo. Un papá en la primera fila se levantó y dijo: «Todos deberíamos apoyar a la guardería durante este momento. Difícil, porque ¿dónde más encontraríamos cuidado infantil?». Más padres asintieron y murmuraron su acuerdo de lo que esperaba.
La directora siguió diciendo que siempre había dirigido una instalación profesional y que un mal empleado no debería reflejarse en todo el centro. Me levanté y le recordé a todos que varios bebés habían sido drogados durante meses mientras ella no hacía nada. La sala estalló en discusiones con la mitad de los padres gritando que el lugar debería ser cerrado de inmediato y la otra mitad diciendo que necesitaban que se mantuviera abierto o perderían sus trabajos. Una mamá detrás de mí gritó que yo estaba siendo egoísta y tratando de arruinar la vida de todos por un incidente. Otro padre gritó que drogar a los bebés no era solo un incidente. La gente se levantó y se señalaba con el dedo, y la directora se quedó allí dejando que sucediera. Alguien tiró una botella de agua al otro lado de la sala y los padres comenzaron a empujarse. Agarré mi bolso y me fui antes de que alguien llamara a la policía. A la mañana siguiente, estaba alimentando a Lily cuando alguien llamó con fuerza a mi puerta. 2 personas en traje se presentaron con credenciales de CPS, diciendo que habían recibido una queja de que yo había estado medicando a mi hija de manera inapropiada. Se me revolvió el estómago porque sabía exactamente lo que estaba pasando. La guardería estaba tratando de darle la vuelta a esto y culparme a mí. Los dejé entrar y les mostré todo, incluidos los informes del hospital, el video de la señorita Carol drogando los biberones y toda mi documentación. La mujer lo revisó todo cuidadosamente mientras el hombre observaba a Lily jugando en su alfombra. Dijo que estaba claro lo que realmente estaba pasando, pero que tenían que mantener el caso abierto por 90 días como protocolo. Me dio su tarjeta y me dijo que no me preocupara por la seguridad de Lily conmigo, pero que la llamara si sucedía algo más. Después de que se fueron, vomité en el baño por el estrés. 2 días después, recibí un correo electrónico diciendo que el Departamento de Licencias del Estado había emitido una suspensión de emergencia de las operaciones de la sala de bebés de la guardería. Los padres se apresuraban a encontrar un nuevo cuidado infantil, y mi teléfono empezó a sonar con mensajes de texto enojados. Una mamá dijo que le había arruinado la vida porque tuvo que dejar su trabajo. Otro padre dejó un mensaje de voz, diciendo que debería pagar por los salarios perdidos de todos. Bloqueé la mayoría de los números, pero la culpa todavía me carcomía, a pesar de que sabía que había hecho lo correcto. Mike me llamó esa tarde, diciendo que había estado investigando los antecedentes de la señorita Carol y que había encontrado algo. Había tenido una queja en otra guardería hace 5 años por manejo inadecuado del sueño. La queja fue desestimada después de que se transfirió a nuestra guardería, donde la hermana de la directora le había conseguido el trabajo. Había encontrado la vieja queja en los registros públicos y dijo que los detalles eran casi idénticos a lo que le había hecho a nuestros bebés. Le pregunté por qué nadie había hecho un seguimiento y dijo que la otra guardería había cerrado poco después, por lo que el caso simplemente desapareció. Mi jefe me llamó a su oficina la semana siguiente y deslizó un papel sobre el escritorio. Era un plan de mejora de rendimiento, dándome 90 días para solucionar mi asistencia y los plazos perdidos o enfrentarme al despido. Dijo que entendía que había estado lidiando con problemas personales, pero que la compañía necesitaba fiabilidad. Quería explicarle todo, pero sabía que sonaría a excusas. Firmé el papel con la mano acalambrada por la tensión. La oficina del fiscal me llamó esa tarde diciendo que me necesitaban para testificar si el caso iba a juicio. La mujer al teléfono explicó que el abogado de la señorita Carol estaba presionando mucho para llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel. Dijo que mi testimonio y la evidencia en video eran cruciales, pero me advirtió que la defensa trataría de desacreditarme como una madre histérica. Dije que testificaría sin importar lo que me lanzaran. Sara me llamó llorando al día siguiente, porque se había enterado de que la señorita Jessica había llegado a un acuerdo con los fiscales. Aparentemente, Jessica supo lo de la drogadicción todo el tiempo, pero tenía demasiado miedo de perder su trabajo para denunciarlo. Había aceptado testificar contra la señorita Carol a cambio de inmunidad. Sara estaba furiosa de que Jessica se fuera libre después de ver cómo drogaban a nuestros bebés todos los días. Sentí la misma rabia ardiendo en mi pecho, pero al menos estaba cooperando ahora. La fiscal volvió a llamar 3 días después, diciendo que 3 familias más se habían presentado después de ver la cobertura de noticias. Un bebé en realidad había tenido una convulsión el mes pasado que los padres ahora se dieron cuenta de que probablemente fue por el Benadryl. Otra familia tenía documentación de su pediatra sobre una somnolencia inusual que habían estado investigando durante semanas. La tercera familia había guardado los biberones de su bebé y aún tenía residuo que dio positivo. Dijo que esto fortaleció el caso significativamente y que la señorita Carol probablemente aceptaría el acuerdo de culpabilidad ahora. 2 días después, llegó un sobre grueso de la compañía de seguros de la guardería diciendo que estaban
investigando si cubrir los costos de defensa legal de la directora. La carta decía que si encontraban evidencia de negligencia criminal o daño intencional, no pagarían por su abogado. Inmediatamente se lo reenvié a mi abogada, quien dijo que esto podría presionar a la directora a llegar a un acuerdo en lugar de luchar sola. Esa misma tarde, la señorita Jessica me llamó llorando y dijo que quería ayudar. Vino a mi apartamento con una declaración escrita diciendo que la directora había dicho explícitamente al personal que mantuvieran a los bebés tranquilos por cualquier medio necesario durante las inspecciones estatales. Dijo que la directora caminaba por la sala de bebés antes de que llegaran los inspectores y les recordaba que los bebés que lloraban podían costarle sus trabajos. A Jessica le temblaban las manos mientras firmaba la declaración frente a mi abogada. Dijo que había tenido demasiado miedo de hablar antes, pero ver esos resultados de las pruebas le hizo darse cuenta de cuánto daño había permitido que sucediera. Empecé a ver a un terapeuta la semana siguiente para lidiar con la abrumadora culpa y la ansiedad. Solo podía pagar sesiones cada 2 semanas, pero incluso eso estiraba mi presupuesto. El terapeuta me ayudó a entender que depredadores como la señorita Carol confían en que los padres se culpen a sí mismos para continuar con su abuso. Dijo que mi culpa era normal, pero estaba fuera de lugar, ya que confié en profesionales con licencia con mi hija. Los resultados de las pruebas de folículos pilosos llegaron 3 semanas después, mostrando que todos nuestros bebés tenían una exposición constante a Benadryl durante al menos 2 meses. El bebé de Mike mostró exposición durante 4 meses, lo que lo hizo vomitar cuando leyó el informe. El técnico de laboratorio dijo que los niveles eran consistentes con una dosificación diaria y habrían causado retrasos en el desarrollo si continuaba. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente, con reporteros locales que querían entrevistas sobre el escándalo de la guardería. Mi abogada me dijo que no hablara públicamente hasta que terminaran los procedimientos penales. El acuerdo de arbitraje todavía pendía sobre mi cabeza como una espada lista para caer si decía algo mal a los medios. La directora fue finalmente arrestada con cargos de conspiración y poner en peligro a niños después de que la señorita Jessica diera su testimonio al gran jurado. Su hermana pagó la fianza de $50,000 en 3 horas después del arresto. Observé desde mi coche cómo salía del juzgado usando gafas de sol e ignorando a los reporteros que le gritaban preguntas. En la audiencia preliminar 2 meses después, la señorita Carol se declaró no culpable mientras su abogada argumentaba que mis videos fueron obtenidos ilegalmente. El juez dictaminó que eran admisibles, ya que yo tenía una expectativa razonable de privacidad para las pertenencias de mi hija, incluida la pañalera. ¿Por qué esos padres defenderían la guardería después de enterarse de que los bebés fueron drogados durante meses? Que la hermana de la directora consiguiera que la señorita Carol fuera contratada me hace preguntarme cuán profundo llega esto realmente. Las conexiones familiares encubriendo quejas pasadas en otras guarderías parece demasiado conveniente para mantener las cosas en silencio. La cara de la señorita Carol se puso blanca cuando el juez anunció su decisión. El fiscal apartó a nuestro grupo de padres después de la audiencia y le ofreció a la señorita Carol un trato. Podía declararse culpable para reducir los cargos y cumplir 6 meses en la cárcel, además de perder su licencia de enseñanza para siempre. La mitad de nuestro grupo pensó que 6 meses no eran ni de cerca suficiente para drogar a bebés durante años. La otra mitad solo quería que terminara para poder seguir con sus vidas. Sara dijo que preferiría ver a Carol pasar algún tiempo en la cárcel que arriesgarse a que se fuera libre después de un juicio. Mike quería rechazar el trato y presionar por cargos de intento de asesinato. Las discusiones se volvieron tan acaloradas que 2 padres casi se pelean a puñetazos en el estacionamiento del juzgado. Mientras tanto, algunos padres iniciaron una petición para reabrir la guardería bajo nueva dirección, diciendo que la comunidad necesitaba cuidado infantil asequible. Otros querían que el edificio fuera demolido y el suelo salado para que nada pudiera crecer allí de nuevo. La lucha en las redes sociales se volvió viciosa con personas tomando bandos y atacando a cualquiera que no estuviera de acuerdo.
Los padres que querían que se reabriera se les llamaba facilitadores del abuso infantil, mientras que a los que querían que se cerrara se les llamaba extremistas vengativos. Alguien filtró mi nombre a un grupo de Facebook y de repente extraños me enviaban mensajes llamándome tanto heroína como madre terrible. Mi rendimiento en el trabajo mejoró ligeramente una vez que el caso criminal comenzó a avanzar, pero todavía estaba en la cuerda floja con la gerencia. Una compañera de trabajo me apartó en la sala de descanso y me advirtió que nuestro jefe estaba buscando cualquier razón para despedirme. Dijo que me había vuelto demasiado dramática para la compañía y que querían a alguien que pudiera concentrarse completamente en el trabajo. No podía permitirme perder mi trabajo con todos los costos de terapia y legales acumulándose, pero tampoco podía dejar de luchar por la justicia para Lily y los otros bebés. 3 semanas después, la inspectora estatal llamó para decirme que habían terminado su investigación y que la licencia de la guardería había sido revocada permanentemente. El dueño del edificio ya tenía un consultorio dental listo para mudarse el próximo mes, por lo que no había ninguna posibilidad de que el lugar reabriera con un nombre diferente. Me senté en mi coche fuera del trabajo, llorando de alivio, mientras Lily dormía en su asiento de coche detrás de mí. La inspectora dijo que encontraron violaciones que se remontaban a años y que nadie había reportado adecuadamente, y que el Estado estaba cambiando la forma en que manejaban las quejas debido a nuestro caso. El abogado de la señorita Carroll llamó a mi abogada esa misma tarde para decirle que iba a tomar el acuerdo de culpabilidad. 4 cargos de poner en peligro a un niño con una sentencia recomendada de 18 meses en la cárcel del condado. Mi abogada dijo que era mejor que arriesgarse a un juicio donde podría salir completamente libre, y el jurado sintiera lástima por una anciana. La audiencia se programó para la semana siguiente y las víctimas podían dar declaraciones de impacto, si queríamos. Pasé 3 noches escribiendo la mía y vomité 2 veces tratando de practicar leerla en voz alta. La sala del tribunal estaba llena de padres de la guardería y reporteros que habían estado siguiendo la historia. La señorita Carroll se sentó allí en un traje gris, luciendo más pequeña de lo que la recordaba, mientras su abogado le susurraba al oído. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se puso de pie y dijo que solo estaba tratando de manejar una carga de trabajo imposible con demasiados bebés y no suficiente ayuda. Dijo que los padres esperaban milagros y los dueños querían ganancias y ella hizo lo que tenía que hacer para superar cada día. Ni una sola palabra de disculpa a ninguno de nosotros o a nuestros bebés. El juez le dio los 18 meses completos y tuvo que entregarse de inmediato. 2 alguaciles la sacaron con esposas, mientras ella miraba fijamente al frente como si no estuviéramos allí. La audiencia de la directora fue al día siguiente y consiguió un juez diferente que parecía más comprensivo. Su abogado la pintó como una víctima también, diciendo que confiaba en su personal y no tenía idea de lo que estaba pasando en la sala de bebés. El fiscal mostró correos electrónicos donde los padres se habían quejado de bebés somnolientos, pero el juez dijo que eso no era prueba de que ella supiera sobre la drogadicción. Obtuvo 2 años de libertad condicional y una multa de $10,000, pero no tiempo en la cárcel. También se le prohibió trabajar en cuidado infantil, pero su abogado dijo que de todos modos planeaba jubilarse. Quería gritar cuando salió de la corte libre, mientras nuestros bebés todavía estaban lidiando con lo que sucedió. Los otros padres se veían tan enfermos como yo me sentía al verla irse solo con libertad condicional. Pasé las siguientes 2 semanas llamando a cada guardería a una hora de mi trabajo, tratando de encontrar un lugar. La mayoría tenía listas de espera hasta el próximo año, pero finalmente un lugar tenía un espacio porque otra familia acababa de mudarse de estado. Estaba a 50 minutos del trabajo y costaba $300 más al mes que el lugar antiguo. La directora quería el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad por adelantado, lo que sumaba $2,400 que no tenía.
Fui a 3 bancos antes de que uno aprobara un préstamo personal con un 18% de interés. Mi crédito ya estaba arruinado por los honorarios del abogado, así que era lo mejor que podía conseguir. La nueva guardería tenía cámaras en cada sala que los padres podían ver en una aplicación y hacían verificaciones de antecedentes de cada empleado. 2 veces al año, CPS envió su carta final diciendo que cerraron su investigación sobre mí como infundada, pero el informe se quedaría en su sistema para siempre. Mi abogada dijo que si alguna vez me divorciaba o tenía algún problema de custodia, la investigación podría surgir incluso si me habían absuelto. Dijo que no era justo, pero así funcionaba el sistema y no podíamos hacer nada al respecto. La familia de Mike y la familia de Sarah comenzaron un chat grupal para coordinar la presentación de demandas civiles contra la antigua compañía de seguros de la guardería. Los abogados de seguros inmediatamente señalaron nuestros contratos de inscripción, donde habíamos acordado un arbitraje vinculante para cualquier disputa. Mi abogada dijo que el arbitraje podría tomar 18 meses y los árbitros generalmente se ponían del lado de las empresas sobre los individuos. Cada uno de nosotros tendría que pagar $500 solo para presentar la solicitud de arbitraje sin ninguna garantía de que recuperaríamos algo. La mayoría de las familias no podían permitírselo, además de todo lo demás que ya habíamos gastado. 6 semanas después de que descubrí por primera vez la drogadicción, todavía llevaba a Lily a especialistas para que la revisaran por retrasos en el desarrollo o daño en los órganos. El neurólogo pediátrico dijo que parecía estar bien, pero que algunos efectos podrían aparecer durante años. Cada vez que Lily no alcanzaba un hito por un solo día, entraba en pánico pensando que era por el Benadryl. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, convencida de que algo andaba mal con su respiración. Me paraba sobre su cuna mirando cómo su pecho subía y bajaba hasta que mi alarma sonaba para ir a trabajar. La familia de Mike y Sarah comenzó a venir los fines de semana y observábamos a nuestros hijos jugar sin apenas quitarles la vista de necesidades encima. No podíamos relajarnos ni siquiera en las casas de los demás, porque confiar en alguien se sentía imposible después de lo que sucedió. La mamá de Sarah dijo que dejó su trabajo para quedarse en casa con su bebé, porque no podía con otra guardería. La esposa de Mike comenzó a trabajar de noche, así que uno de ellos siempre estaba en casa. Ninguno de nosotros podía permitirse estos cambios, pero los hicimos de todos modos porque el miedo era más fuerte que el estrés financiero. El antiguo edificio de la guardería se convirtió en una oficina de bienes raíces y tenía que pasar por allí todos los días de camino a la nueva guardería. El letrero se colocó un martes y tuve que detenerme porque estaba llorando demasiado para ver la carretera. Cada mañana recordaba haber llevado a Lily allí ese último día cuando atrapé a la señorita Carol en cámara y mi estómago se retorcía. La gente de bienes raíces puso alegres pancartas amarillas y plantó flores donde solía estacionar cuando dejaba a mi bebé drogado. Mi evaluación de desempeño llegó y mi supervisora me sentó con una pila de papeles que documentaban cada día que había faltado o me había ido temprano. Dijo que entendía por lo que había pasado, pero la compañía necesitaba fiabilidad y consistencia que ya no podía proporcionar. Me marcó como cumple las expectativas, lo que significaba que no habría aumento ni bono este año. También me puso en un plan de mejora de rendimiento, que básicamente significaba que cualquier otra ausencia sería motivo de despido. Firmé el papel con la mano temblando y salí, sabiendo que estaba atrapada entre mantener mi trabajo y proteger a mi hija. Los siguientes meses se arrastraron con los abogados enviando cartas de un lado a otro, mientras la guardería seguía operando como si nada hubiera pasado. Mi abogada seguía pidiendo más dinero para continuar, y empecé a buscar abogados de bancarrota en línea por la noche cuando no podía dormir. Las facturas legales llegaron a $30,000 y todavía debía otros $15,000 al hospital por todas las pruebas y monitoreo de Lily. La señorita Carol salió después de cumplir solo 4 meses y alguien de nuestro grupo de padres la vio embolsando comestibles en una tienda a 2 pueblos de distancia. La foto se difundió por nuestro chat de grupo
en minutos con todos, advirtiéndose mutuamente que evitaran esa tienda. Conduje una vez solo para ver si realmente era ella, y allí estaba con un delantal verde, escaneando artículos como si no hubiera drogado a bebés durante años. Alrededor del chequeo de 18 meses de Lily, la pediatra comenzó a notar que no estaba alcanzando ciertos hitos a tiempo y ordenó evaluaciones de desarrollo. La señorita Carroll obtuvo 4 meses por drogar a bebés, mientras que los padres obtienen sentencias de por vida de preocupación. Las matemáticas aquí están más rotas que mi calculadora después de la temporada de impuestos. La especialista dijo que tenía algunos retrasos en el habla y las habilidades motoras, pero no podía decir con seguridad si era por el Benadryl o solo una variación normal. Pasé horas investigando si la sedación prolongada en bebés causa daño permanente, pero cada estudio decía algo diferente. El no saber me carcomía peor que tener una respuesta definitiva. Los otros padres de la guardería lentamente dejaron de responder al chat grupal y siguieron con sus vidas. Pero yo no podía dejar de revisar cada habitación antes de dejar a Lily en cualquier lugar. Instalé cámaras en nuestro apartamento, una en su dormitorio, una en la sala de estar y una frente a la puerta principal. Revisaba las transmisiones constantemente en mi teléfono en el trabajo hasta que mi supervisor me advirtió sobre el uso del teléfono personal. Mi mamá voló por una semana para ayudar y se derrumbó llorando cuando vio lo agotada que me veía. Se ofreció a mudarse más cerca, pero sus ingresos fijos no podían cubrir el alquiler aquí, y yo no podía permitirme ayudarla a reubicarse. Nos sentamos en la mesa de mi cocina revisando todas las facturas y papeles, mientras ella seguía diciendo que el sistema debería haber protegido a estos bebés. Compré un archivador con llave en una venta de garaje y guardé cada pieza de evidencia. Dentro, los registros del hospital, las grabaciones de video, los informes de la policía, todo. El detective que trabajó en nuestro caso llamó una vez para ver cómo estaba y mencionó que personas como la señorita Carroll usualmente lo hacen de nuevo. Una vez que creen que están a salvo, dijo que guardará todo por si acaso. El segundo cumpleaños de Lily llegó y ella ya caminaba y decía algunas palabras, lo que el doctor dijo que era un buen progreso. Tuvimos una pequeña fiesta en el parque solo con mi mamá y 2 niños de su nueva guardería. Cuando tomaba su siesta de la tarde, todavía me paraba junto a su cuna, revisando su respiración cada pocos minutos. Contaba sus respiraciones y veía su pecho subir y bajar, incapaz de confiar en que solo estaba durmiendo normalmente como cualquier otro niño. Algunos días podía pasar horas sin pensar en ello, pero luego algo activaba el recuerdo, y volvía a estar en esa habitación del hospital. Empecé a ver a un terapeuta a través del programa de asistencia para empleados de mi compañía, pero solo podía pagar 6 sesiones. Ella dijo que tenía TPT y necesitaba tratamiento a largo plazo, pero mi seguro no lo cubriría. Aprendí a funcionar con la ansiedad siempre presente en el fondo, yendo al trabajo, pagando facturas, cuidando de Lily. Algunos días eran mejores que otros y me decía a mí misma que eso tenía que ser suficiente, porque Lily me necesitaba presente, incluso si no podía ser perfecta. El arbitraje finalmente terminó con una oferta de acuerdo de $8,000 que ni siquiera cubriría una cuarta parte de mis facturas legales, pero mi abogada dijo que era mejor que nada. Firmé los papeles sabiendo que nunca obtendríamos verdadera justicia o cierre de nada de esto. No. El aire en la sala de audiencias del Tribunal Civil era espeso, cargado con la tensión de meses de batallas legales. Había pasado 1 año desde que la señorita Carroll fue sentenciada a 18 meses de prisión y la directora recibió libertad condicional. 1 año en el que Lily, ahora de 2 años y medio, seguía mostrando pequeños retrasos en su desarrollo. 1 año en el que las facturas médicas y legales seguían acumulándose y en el que la ansiedad se había convertido en una sombra constante en mi vida. Pero hoy no estaba allí por mí. Estaba allí por Lily y por todos los demás niños que habían sufrido en esa guardería. Mi abogada, la señora Martínez, me tocó el brazo suavemente. «Están listos para ti», susurró. Asentí y me levanté.
sintiendo el peso de las miradas de los demás padres en la sala. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. El juez, una mujer de rostro severo y mirada penetrante, me observó con atención. «Señora López», comenzó el juez, «entendemos que desea presentar una declaración final antes de que se dicte el fallo en el arbitraje contra la antigua guardería. Adelante». Respiré hondo y miré directamente a los representantes de la compañía de seguros de la guardería, sentados con sus trajes caros y sus caras de indiferencia. Luego miré a los padres que habían venido a apoyarme, Mike, Sara y otros que habían sufrido lo mismo que yo. «Hace 1 año y medio», comencé, con la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Descubrí que mi hija de 6 meses estaba siendo drogada en la guardería que supuestamente debía cuidarla. No fue un incidente aislado. Fue un patrón de abuso sistemático, planeado y ejecutado por alguien en quien confiamos para proteger a nuestros hijos. La señorita Carol no actuó sola. La directora lo sabía. La señorita Jessica lo sabía. Y sin embargo, durante años nadie hizo nada. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras resonaban en la sala. Algunos padres asintieron. Otros se secaban, lágrimas. Hemos luchado durante meses para que se haga justicia. Hemos presentado pruebas, declaraciones, videos. Hemos enfrentado amenazas, difamaciones. Y hemos visto cómo el sistema fallaba una y otra vez a nuestros hijos. Pero hoy no estamos aquí solo por justicia legal. Estamos aquí por algo más grande. Por la seguridad de todos los niños que podrían pasar por lo mismo que los nuestros. Miré al juez. No pedimos dinero. Pedimos responsabilidad. Pedimos que esta guardería, que estas personas, nunca más puedan hacerle daño a un niño. Pedimos que se reconozca el dolor que nos han causado, no solo a nosotros como padres, sino a nuestros hijos, que tendrán que vivir con las consecuencias de sus actos durante años. Y pedimos que se envíe un mensaje claro. Quien lastime a un niño enfrentará las consecuencias. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. El juez asintió lentamente. «Gracias, señora López», dijo. «La corte tomará en consideración sus palabras. 2 semanas». Después el sobre llegó por correo certificado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta del tribunal de arbitraje. Mi abogada, que estaba a mi lado, leyó en voz alta. Tras revisar las pruebas presentadas, incluyendo videos, declaraciones de testigos, registros médicos y violaciones documentadas de las regulaciones estatales, este tribunal determina que la guardería Pequeños Ángeles es responsable por negligencia grave y daño intencional a los menores bajo su cuidado. Como resultado, se ordena lo siguiente. Indemnización. La compañía de seguros de la guardería deberá pagar una compensación de $50,000 a cada una de las familias afectadas, para cubrir gastos médicos, terapias y daños emocionales. Cierre definitivo. La licencia de la guardería Pequeños Ángeles será revocada permanentemente y se prohibirá que opere bajo cualquier otro nombre o ubicación. Prohibición laboral. Tanto la directora como la señorita Carol quedarán permanentemente inhabilitadas para trabajar en cualquier institución de cuidado infantil en el estado. Capacitación obligatoria. Todo el personal de la compañía de seguros deberá someterse a una capacitación anual sobre protección infantil y manejo ético de guarderías. Mi abogada levantó la vista, con una sonrisa triunfal. «Lo logramos», dijo. No eran solo palabras, era justicia. No completa, no perfecta, pero era un comienzo. 6 meses después, el edificio que alguna vez albergó la guardería Pequeños Ángeles ahora era un centro comunitario para familias de bajos ingresos. Con el dinero de la indemnización, un grupo de padres, incluyendo a Mike y Sara, habían trabajado con una organización sin fines de lucro para convertir el lugar en un espacio seguro para niños.
Había talleres para padres, grupos de apoyo para familias que habían pasado por situaciones similares y un programa de cuidado infantil supervisado por profesionales certificados y con cámaras en tiempo real accesibles para los padres. Lily, ahora con 3 años, asistía a un programa de estimulación temprana en el centro. Su desarrollo había mejorado significativamente, aunque aún tenía algunos retrasos menores en el habla. Pero lo más importante era que ya no vivía con el miedo constante de que algo malo le pasara. Había recuperado su sonrisa, su energía, su curiosidad infantil. Yo también había cambiado. Seguía yendo a terapia, pero ahora era para sanar, no solo para sobrevivir. Había encontrado un nuevo trabajo, esta vez en una organización que abogaba por los derechos de los niños. Mi experiencia, aunque dolorosa, me había dado una voz que ahora usaba para ayudar a otros. Una tarde, mientras observaba a Lily jugar en el parque del centro comunitario, me acercó una mujer que no reconocí al principio. ¿Eres Sofía López?, preguntó con timidez. Asentí, estudiándola. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Era la señorita Jessica. Solo quería decirte que lo siento, balbuceó. Sabía lo que estaba pasando y no hice nada. Tenía miedo. Pero no hay día en que no piense en lo que permití que le hicieran a esos niños. Y solo quería que supieras que ya no trabajo en cuidado infantil. No después de esto. No sentí rabia, solo una tristeza profunda. Gracias por decirlo, respondí. Pero lo que realmente necesitan escuchar eso son los niños a los que lastimaron. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se alejó. 2 años después, Lily cumplía 5 años. Habíamos organizado una pequeña fiesta en casa, con globos, un pastel de princesas y sus amigos del kindergarten. Mientras soplaba las velitas, con los ojos brillantes de felicidad, sentí que algo dentro de mí se cerraba. No el dolor, no la culpa, sino el capítulo más oscuro de nuestras vidas. Esa noche, mientras la arropaba, le dije: ¿sabes, Lily? Eres la persona más valiente que conozco. Ella me miró con sus grandes ojos curiosos. ¿Por qué, mamá? Porque, a pesar de todo lo malo que pasó, nunca dejaste de sonreír. Y me enseñaste que, sin importar lo difícil que sea la vida, siempre hay esperanza. Se acurrucó contra mí, y por primera vez en años, sentí una paz verdadera. Epílogo. Un nuevo comienzo 5 años después de que todo comenzó, recibí una llamada inesperada. Era el fiscal del distrito. «Señora López», dijo, «la señorita Carol ha sido liberada bajo libertad condicional. Cumplió su sentencia». El corazón me dio un vuelco, pero no por miedo, por determinación. «Gracias por avisarme», respondí. También quería informarle que, gracias a su testimonio y al de los otros padres, hemos logrado aprobar una nueva ley estatal. Ahora, todas las guarderías deberán tener cámaras accesibles para los padres en tiempo real, verificaciones de antecedentes más estrictas y protocolos claros para reportar cualquier sospecha de maltrato. Sonreí. Eso es bueno saberlo. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Afuera, Lily jugaba en el jardín con sus amigos. Ya no era la bebé frágil y drogada de entonces. Era una niña fuerte, feliz, llena de vida. Y yo ya no era la madre asustada y desesperada. Era una mujer que había luchado, había caído, pero se había levantado, que había convertido su dolor en acción, su rabia en cambio. La justicia no siempre llega como la imaginamos. A veces es lenta, incompleta, frustrante. Pero esa tarde, mientras observaba a mi hija reír bajo el sol, supe que habíamos ganado. No porque la señorita Carol estuviera en prisión o porque la guardería hubiera cerrado. Habíamos ganado porque, a pesar de todo, habíamos encontrado una manera de seguir adelante, de sanar, de vivir. Y eso, al final, era la victoria más grande de todas.